Buenos días, jóvenes, bienvenidos. Buenos días, maestro. Llegó Brandon. Veo que están llegando ya. Vamos a pasar lista, muchachos, para que podamos ver quiénes están ahorita. Aquí no veo 14 de los 22 que aparecen en mi lista. Empezamos. Pablo Román Bonilla Camal. Presente, maestro. Gracias. A ver, Ket Cetina Cristian Alejandro. Presente. Correcto. Nicolás Chávez Gómez. Presente. Gracias. Concha Solís Manuel Bismarck. Concha Solís Manuel. No lo vemos por acá. Bueno, Esteves Córdoba Moisés Aitor. Esteves Córdoba Moisés Aitor. Nada. González Rivera Arturo Eduardo. Arturo Eduardo González. Nada. Herrera Aguilar Mauricio. Presente, profe. Correcto. Herrera Alonso Angina Yeli. Presente. Gracias. Jiménez Bautista Abraham Moisés. Vamos a ver por aquí Jiménez Bautista. Q más Miguel Ernesto. Presente, maestro. Correcto. Magaña Rodríguez José Luis. Ok, gracias. Ya te vi, José. Méndez Castro Miguel Eliezer. Presente. Pérez Andrade Alexis Eduardo. Presente. Gracias. Pérez Camacho María José. Presente. Gracias. Uga Pérez José Luis. Presente, profe. Gracias. Reyes Hernández Alberto Yael. Buenos días, presente, maestro. Sí. Rodríguez García Brandon Chicuani. ¿Estás aquí, Brandon? Presente, profe. Correcto. Apenas te escuchamos, pero ya te vimos. San Román Castillo Karinitzel. Presente. Correcto. Sánchez Sosmer Rubén Darío. Presente. Gracias. Tapia Mota Johnny. Presente, maestro. Correcto. Valencia Carrillo José Maximiliano. Max Valens.
No vino Max Valens. Yamay Rosa, Cara Lucía. Presente. Gracias. 1, 2, 3, 4. 5 no están. ¿Cómo es eso posible? Sí, sí es posible. Ya lo vi. A ver, Brandon Chiquani. ¿Qué pasó ayer, compañero, que no te vimos? Escribiendo, compañero Brandon. Ya lo escuché a Cora. Tuve problemas técnicos, ni modo. Bueno, vamos a checar cualquier cosa de los problemas técnicos. Si pueden avisar después qué les pasó, sería mejor. A ver, nada más para confirmar con ustedes, muchachos. ¿Todos pudieron ver el video de ayer? De la clase de ayer. No se amontonen. Solamente para confirmar. ¿Todos pudieron ver el video de ayer? Los de la clase, ¿no? Sí, así es. Sí, yo sí, maestro. Subir a las ligas a WhatsApp precisamente el día de ayer, en la noche. Entonces, lo importante es que ustedes pues tengan las ligas y que puedan entrar a ver los videos para aclarar cualquier duda. Muy bien. Permítanme un segundito. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, jóvenes. Vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy con los fundamentos y conceptos básicos de base de datos. De una vez, vamos a compartir la pantalla. Para que ustedes puedan ir viendo junto conmigo. ¿Todos pueden ver esta pantalla que estoy viendo? Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, maestro. A ver. Vamos a ver si pueden en realidad. ¿Eso lo ven, jóvenes? Sí. Okay. Bueno, esta es la base de datos, unidad 1, fundamentos de base de datos. Conceptos básicos. Tema 1.1. Sí, que eso sí lo están viendo. Estoy viendo la presentación de PowerPoint ahorita. Todos lo están viendo igual junto conmigo, ¿no? Sí, maestro. Ok. Vamos a ir avanzando entonces con ustedes. Permítanme un segundito. A ver, José Magaña, ¿tiene su micrófono activo? No, no tiene el micrófono activo, ni modo.
Alberto Reyes Hernández, ¿tú sí tienes tu micrófono activo, Alberto? Sí, sí, maestro. A ver, Alberto, ¿puedes leernos esta primera diapositiva que tengo aquí enfrente? Sí, dice, ¿qué es un sistema de base de datos? Básicamente es un sistema computarizado para llevar registros, depósito o contenedor de una colección de archivos de datos computarizados. Es una colección de archivos interrelacionados y un conjunto de programas que permiten a los usuarios acceder y modificar estos archivos. Gracias. Vamos a ver, siguiente. Vamos a ver. ¿Es el programa eso? No, el Alexis Eduardo Pérez Andrade. Un sistema de base de datos comprende 4 componentes: datos, hardware, software y usuarios. Ok. Aquí tenemos entonces una imagen o un diagrama sencillo que hace una representación de una base de datos, en el cual efectivamente es una imagen muy simplificada, donde tenemos los programas de aplicación en el lado izquierdo, la consulta de la información dentro de la base de datos y a los usuarios finales que se conectan también a la base de datos para poder ver la información que se encuentra almacenada en ella. Ese es el esquema general de un sistema de administración de base de datos o de DBMS. Muy bien. Ok. Arturo González, ¿funciona tu micrófono? Sí, maestro. A ver. ¿Qué es dato? Es una representación de la información que se utiliza en la toma de decisiones. Tiene como origen o es generado por un proceso que utiliza información. Tiene una representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica, etc. Ok, correcto. Gracias. Vamos a ver. Bonilla Camal, Pablo Román. ¿Puede leernos aquí esos diagramas? Dice, clasificación de los tipos de datos. Los datos simples se dividen en estándar y definido por el programador. El estándar está dividido en entero, real, carácter, lógico. Y el definido por el programador está dividido en subrango y enumerativo. Okay. Los datos estructurados están divididos en estático y dinámicos. El estático comprende el array, el registro, el archivo o fichero, el conjunto y la cadena. Y los dinámicos tienen lista, lista enlazada, árbol y grafo. Correcto, gracias. Datos estructurados. Muy bien. A ver, vamos a ver. Cristian Ketz, ¿tiene micrófono? Sí, maestro. Lee, por favor. ¿Qué es una base de datos? Es un conjunto de datos de un mismo contexto o que están relacionados, que se almacenan y pueden ser manipulados por los usuarios a través de algún gestor, programa de manejo de datos, SGDB. Ok, correcto. Vamos a ver. Itzel San Román, por favor. ¿Por qué una base de datos? Ventajas: compactación, velocidad, menos trabajo laborioso, actualidad. Beneficios del enfoque: entorno multiusuario, los datos pueden compartirse, es posible reducir la redundancia, es posible hasta cierto grado evitar la inconsistencia, es posible brindar un manejo de transacciones, es posible mantener la integridad, es posible hacer cumplir la seguridad, es posible equilibrar los requerimientos en conflicto y es posible hacer cumplir los estándares. Correcto. Gracias. Muy bien. Johnny Tapia. ¿Qué, maestro? ¿Sí puede leer, por favor, esa diapositiva? Sí. Actores de una base de datos. Los actores o personas relacionadas directamente con una base de datos son administrador de bases de datos, ABD, diseñador de bases de datos, usuario final. Es aquella persona cuyo trabajo requiere acceder a la base de datos, ya sea para consultarla, actualizarla y o generar informes y análisis de sistemas y programador de aplicaciones. Correcto, gracias.
Esos son los 4 roles principales dentro de un sistema de base de datos por parte de las personas que lo utilizan. El administrador de la base de datos dice ABD, en inglés manejamos las siglas DBA. Sí, DBA es la forma en inglés como normalmente se asigna ese rol a la persona que administra la base de datos. También tenemos al diseñador de base de datos, el que diseña la base y crea la estructura. Los usuarios finales son aquellos que entran a poder insertar, modificar o borrar información o consultarla, ¿no? O sea, el usuario final nada más se dedica a explotar realmente la base de datos como debe de ser. Y el último actor es el analista de sistemas y programador de aplicaciones, que es el que hace los programas que permiten que el usuario final pueda acceder a la información guardada en la base de datos, en este caso. Veo que Moisés está llegando, Moisés Aitor. Muy bien. El compañero Moisés Aitor, ¿tiene su micrófono activo? Por ahí, Moisés. Moisés no se ha conectado o tiene apagado el micrófono. Uno de dos. Moisés, nada. Ok. José Luis Puga Pérez, ¿estás por acá? Sí, profe. ¿Puedes, por favor, leer esta diapositiva del modelo de base de datos? Claro. Modelo de base de datos. Un modelo de base de datos es una colección de herramientas conceptuales para describir los datos, las relaciones que existen entre ellos, la semántica utilizada para que estos datos representen algo o que tengan algún valor y restricciones del sistema de datos. Es un lenguaje orientado a describir adecuadamente una base de datos que permite establecer. Esta estructura de base de la base es el tipo que hay o va a estar en la base de datos y la forma como estos datos se relacionan o se relacionarán. Las restricciones de integridad de la base son condiciones que debe cumplir la base de datos para reflejar correctamente la realidad deseada. Correcto. Gracias. Muy bien. Aquí tenemos una actividad interesante. Vamos a ver, Miguel Q, ¿puedes leer esta diapositiva? Modelo de base de datos. Entidad, relación, relacional, orientado a objetos, jerárquico, red, nota. Sí. Sí, la nota es importante. Nota, formar equipos, realizar investigación y exposiciones de los modelos. Muy bien, compañero, se acaban de poner la soga al cuello. Así que esta parte les va a tocar a ustedes. Y eso lo vamos a ver más adelante. Terminologías de la base de datos. Esto lo voy a leer yo. Aplicaciones de sistemas de base de datos. Abstracción de datos, la arquitectura. Abstracción a nivel físico o interno, a nivel lógico o externo, y nivel de vistas o conceptual. Esa es la parte de abstracción de datos. Tendremos diccionario de datos, lenguajes de base de datos como los el DDL para definir datos y el DML para manipular los datos. También tenemos el sistema gestor de base de datos o SGBD. En algunos libros se maneja como DBMS, que es a fin de cuentas lo mismo. Las transacciones dentro de los bases de datos también se tienen que considerar, y las vistas de datos son importantes porque es donde se ve la información real que se encuentra almacenada. Muy bien, tenemos también la parte de análisis de requerimientos para una base de datos. Este es el tema siguiente. Pero para efectos de nosotros, voy a detenerme un momentito aquí. Nos detenemos un momento para poder hacer algunas observaciones. En el caso de nosotros, muchachos, este cuatrimestre, vamos a trabajar con el sistema de base de datos llamado MySQL o MySQL. ¿Sí?
¿Ustedes ya han trabajado anteriormente con MySQL? ¿Alguno de ustedes? Creo que no, ¿verdad? ¿No? Creo que no, maestro. Bueno, No, maestro. ok, correcto. De todas formas, esto lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos viendo la parte de conceptual. Más adelante vamos a hacer lo que se necesite hacer para poder hacer las prácticas de las bases de datos en lo que al tema de manipulación y creación de bases de datos se refiere. Eso falta todavía como un parcial más para que lo podamos ver. Pero es importante para ustedes que si tienen la oportunidad de investigar en cuanto a MySQL o MySQL en este caso, en internet, para que puedas tener una idea o una noción de lo que es y cómo funciona, vale la pena que lo hagan, muchachos. ¿Sí? Pueden empezar a hacerlo desde ahorita para que se vayan familiarizando y ver cómo se instalaría, cómo se utilizaría, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Es una forma de adelantar un poquito a los temas que estamos viendo ahorita. Muy bien, permítanme un momentito, por favor. Un segundo. Me parece que llegó Christian Ketz también. Vamos a dar entrada. Vamos a ver. Antes de que prosigamos, a ver, los que llegaron tarde, por favor, indiquen si están por acá. Moisés, Aitor, Esteves, Córdoba, ¿estás por acá? Compañero Moisés, no te escucha nada, tiene el micrófono apagado. Un mensaje en el chat, cuando menos. Nada. Moisés, ¿estás por ahí, Moisés? Un cascarón vacío. ¿Qué me falta? Muy bien, siguiente. Manuel Concha llegó. Ah, vaya, vaya. Hasta que te activaste, Moisés. Ahí te estamos viendo. Muy bien. Concha Solís Manuel Bismarck de Jesús, ¿no está? No está. González Rivera Arturo Eduardo llegó. Sí, maestro. Gracias. Te activamos acá. Abraham Moisés Jiménez Bautista llegó. Creo que no. Valencia Carrillo José Maximiliano llegó. No. Son 3 que no llegaron en todo eso ahorita. Ni modo. Vamos a proseguir entonces con lo que estábamos considerando ahorita. Comparto mi escritorio nuevamente. Continuamos. Muy bien. Aquí tenemos lo que es un análisis de requerimientos para la base de datos. En el cual tenemos que tomar en cuenta los siguientes aspectos. Para poder generar una base de datos, primero tenemos que hacer la recolección de los datos. ¿Sí? Vamos a invitar a alguien para que nos acompañe aquí. Carla Llama, ¿puedes leer esta parte? Sí. Técnicas de recolección de datos.
Es el uso de técnicas e instrumentos para recopilar información acerca de un determinado tema que es objeto de investigación. Es una de las tareas más importantes en la etapa de análisis de sistemas de información, pues de ello depende el producto que se desea desarrollar. Correcto, gracias. Aquí tenemos lo que son las principales técnicas de recolección de datos. Una es la entrevista, otra es la encuesta, otra es la observación y la última es la sesión de grupo o tormenta de ideas, en este caso. Vamos a ir viendo cada una de estas para ver sus diferencias y las características que conforman a estas técnicas para recolectar datos. Aquí en la parte de la entrevista, pues regularmente se trata de una comunicación bidireccional, ¿sí? Hablamos de bidireccional, ¿por qué? Porque la persona que está siendo entrevistada puede hacer respuestas a otra pregunta que le haga el entrevistador. Hay un tipo de retroalimentación ahí. No hay mucho, no hay mucho que agregar en esta parte. Regularmente un entrevistador hace una serie de preguntas o cuestionamientos al entrevistado y el entrevistador responde a esas preguntas para poder de esa forma obtener los datos que se necesitan por parte del entrevistador. ¿Sí? Entonces una comunicación es unilateral, ¿sí? Es uno pregunta y el otro solo responde. En este caso. Vamos a ver la encuesta. La encuesta que tenemos aquí implica algo que permite recolectar información de una forma rápida a una gran cantidad de personas. La entrevista es más lenta. La encuesta es mucho más rápida. Ustedes tal vez hayan tenido la experiencia en algún lugar que los hayan agarrado en el centro o en algún centro comercial. A veces llega una persona con una tabla de madera y unas hojitas ahí y una pluma y empieza a hacer una entrevista, no una entrevista, una encuesta. Una encuesta que regularmente son respuestas cortas, sí, no, o cosas muy, muy concretas en cuanto a un conjunto de opciones que ustedes deben elegir. Es una forma rápida de encontrar información para una población grande de estudio en este caso. La observación, pues se trata de que ustedes van y observan el mundo real. Es decir, ustedes quieren, por ejemplo, obtener información de cómo funciona una empresa o un negocio. Ustedes pueden ir y hacer observación directamente de cómo está operando o funcionando, qué información se maneja dentro del negocio y cómo se puede clasificar o estructurar esa información. Y por último, la sesión grupal, donde varias personas se reúnen para poder hablar de un tema, para recolectar información y cada una pues empieza a expresarse o a decir lo que sabe de ese tema. Y de esa forma pueden ir juntando la información que necesitan para poder lograr pues una estructura de una base de datos que sea útil, ¿no? Para todos. Vamos a observar las características de la entrevista. Vamos a ver quién nos puede ayudar. María José Pérez Camacho, ¿puedes leer esta parte, por favor? La entrevista se utiliza para obtener información de forma verbal a través de preguntas acerca de las necesidades de la organización. Preparación de la entrevista. Preparar las preguntas que van a planearse y los documentos necesarios. Fijar un límite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista. Elegir un lugar donde se pueda conducir la entrevista con la mayor comodidad y hacer la cita con la debida anticipación. Correcto, muchas gracias. Esas son las características de la entrevista, como pueden observar ustedes. Hay que fijar un tiempo límite para preparar la agenda para la entrevista, elegir un lugar, o sea, se requieren más preparativos para hacer una entrevista y esos preparativos deben ir acordes al tiempo que se va a tardar en hacer la entrevista. Hay entrevistas muy breves, duran unos cuantos minutos, o entrevistas que pueden durar horas. Por lo tanto, es importante tener la mayor comodidad para poder realizar estas mismas entrevistas.
Muy bien. En la entrevista también existen la consideración de qué tipos de preguntas se pueden realizar. En este caso, las preguntas pueden ser abiertas o no estructuradas, en la cual se obtienen respuestas de tipo cualitativo y subjetivo. Es decir, pueden ser ambiguas las respuestas o pueden ser solamente respuestas de valor para la persona que está respondiendo, no para la que pregunta. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Las preguntas cerradas o estructuradas, en donde obtenemos respuestas que son concretas, concisas y cuantitativas. Podemos nosotros decir que las preguntas no pueden tener muchas respuestas, a veces nada más tiene una, máximo dos, si se puede pensar en algo así. Entonces las preguntas cerradas son muy útiles para obtener información muy puntual en cuanto a algún tema en particular. Vamos a ver. Mauricio Herrera, ¿puede leernos esta diapositiva? Parece que Mauricio Herrera no tiene micro. ¿Nada? Bueno. Nos brincamos con Mike. Por favor. ¿Tiene micrófono? La encuesta es una técnica para recopilar información tomando una muestra de la población objetivo. En esta técnica se obtiene información sobre las necesidades y preferencias de usuarios o clientes y se pueden obtener datos estadísticos de la información recolectada. Las preguntas suelen ser cerradas. Muy bien. Muchísimas gracias. Ahora tenemos la observación. Bien, vamos a regresar tantito a la parte de la encuesta, como ya mencionó el compañero. Son preguntas cerradas regularmente. Y es para obtener datos estadísticos de información que se está recolectando. Ese es el propósito de las encuestas, obtener datos estadísticos. A ver cuál información es la más frecuente, sobre todo para encontrar, pues, preferencias. Muchos se manejan las preferencias de los usuarios y clientes y se consultan de esta forma. Muy bien. Vamos a la parte de la observación. Un segundito. Nicolás Chávez, ¿puedes leernos esa parte, Nicolás? La observación. Esta técnica se usa con el fin de estudiar a las personas en sus actividades de grupo y como miembros de la organización. Esta técnica le permite al analista determinar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, quién lo hace, cuándo se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, dónde se hace y por qué se hace. Excelente. Esto se realiza, como se menciona acá, en organizaciones bien estructuradas, que sean grandes. Normalmente se contrata a una persona que es el analista y esta persona pues simplemente tiene dos formas de entrar. Una es mezclándose con todas las personas con las que tiene que interactuar y fingir que no es un analista, sino que es otra persona que está entrando a trabajar, y de esa forma pueden observar y aprender de forma natural qué es lo que hacen los demás. O la otra opción es entrar directamente como analista, poniendo sobre aviso a todos los que están trabajando en la zona de que él va a estar observándolos para aprender lo que hacen, lo cual regularmente puede producir el efecto indeseable de que los trabajadores hacen lo que normalmente no hacen, ¿sí? Entonces empiezan a cometer errores o simplemente hacen cosas que regularmente no harían para poder hacer su trabajo debido a que se sienten observados, ¿no? Entonces ahí está el detalle en cuanto a la observación. Una de las formas entonces más efectivas es que la persona que ingrese a observar pues sea una persona que parece ser otro más dentro de la empresa. Esa es la realidad de esto. Muy bien. Aquí podemos ver los tipos de observación. Dice observar sin ser detectado, como ya se mencionó. Observar siendo detectado sin intervenir. Y la última opción que no se había mencionado es observar e intervenir e interactuar con la persona observada. En el cual ya
ya tiene una relación o connotación más directa y más personal o particular. Estos son los tipos de observación. Vamos a ver. Rubén Darío Sánchez, ¿puedes leernos esta diapositiva, por favor? Maestro. Observación. Preparación para la observación. Determinar y definir aquello que va a observarse. Estimar el tiempo necesario de observación. Obtener la autorización de la gerencia para llevar a cabo la observación. Explicar a las personas que van a ser observadas lo que se va a hacer y las razones para ello. Correcto, gracias. Entonces aquí pues hay muchos preparativos, hay que pedir permiso a la gerencia, a la alta gerencia, y si se va a tener, y si las personas de las que van a ser observadas tienen que saber que van a ser observadas, se les tiene que informar entonces, y las razones. Muy bien. La última que tenemos aquí es la sesión de grupo, ¿sí? Vamos a pedirle a alguien más para que nos lea esta parte. Vamos a ver. A ver, Alberto, ¿puedes leernos esta parte, por favor? Dice, sesión de grupo. Un método desarrollado recientemente para recolectar ideas e información valiosa son las sesiones de grupo. En una sesión de grupo, un pequeño número de individuos es reunido para conversar acerca de algún tema de interés para alguna compañía, institución o persona. La reunión, que dura aproximadamente 1 hora, es dirigida por un moderador, el cual asegura que en la sesión se discutan los temas deseados y que se formen discusiones acerca de las ideas planteadas por los participantes. Muy bien, gracias. Entonces aquí en la sesión de grupo pues ya involucra más gente y la duración pues no es muy larga, 1 hora aproximadamente, y se ven todos los temas que se desean discutir para poder obtener la información requerida por parte de la persona que está encargada de reunir esa información. ¿Hay objetivos también en esta sesión? Sí, vamos a mencionar algunos. Dice aquí los objetivos y aplicación. Dice, la utilización de las sesiones de grupo ha probado tener una gran ventaja, ya que esta es que las ideas fluyen espontáneamente durante las sesiones. Nadie se siente presionado a hablar, simplemente se sienten impulsados a intervenir si lo consideran, y de esa forma pues ofrecen ideas más claras. La opinión de uno de los participantes genera toda una discusión entre el grupo y rápidamente los participantes se ambientan y así le brindan información objetiva y útil al interesado. Esto sucede porque las personas se sienten más cómodas en un ambiente de grupo pequeño y homogéneo que si fueran entrevistadas de forma individual, cuando a veces se pueden sentir realmente como si estuvieran en un interrogatorio y les da miedo responder porque todo lo que digan será usado en su contra, ¿no? Ese tipo de situaciones se pueden presentar fuera de una sesión de grupo. Muy bien, hemos concluido esta parte. Ok, jóvenes, la sesión está terminando. Les voy a ver nuevamente a las 10:05 aproximadamente para que podamos continuar con la segunda sesión. Y no olviden que todo esto se graba para subirlo a YouTube posteriormente si tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta adicional por parte de ustedes, jóvenes? No, maestro, todo claro. Correcto, gracias. Entonces les veo en unos 20 minutos más o menos. Salgan a hacer lo que tenían que hacer y les veo ratito. Dale, cortando la sesión por el momento. Hasta ratito.